del Banco Central, tanto a nivel de asesoría legal del directorio como asesoría legal del banco, hubiesen disparado las alertas correspondientes. Bien. Bien, entonces, volviendo a la anterior presidenta, los $6.219.000 que pagó Graña Montero bajo el concepto de riesgos adicionales, $6.219.000, ¿no se vio reflejado en ningún momento en el comité de auditorías o de procesos o en el directorio? ¿Nunca se dieron cuenta o usted nunca preguntó qué cosa era riesgo adicional? ¿Esa terminología existe en algunas empresas o en alguna empresa? ¿Es normal en las empresas que haya riesgos adicionales? ¿En qué empresas, que usted recuerde, existe esa frasecita para poder cambiar una distribución de las utilidades a repartir? Señor Klimper. Sobre la primera pregunta de si alguna vez se vio en el comité de auditoría, la respuesta es no. Nunca se vio en el comité de auditoría, como expliqué ya antes y con el debido respeto repito, nosotros no hacíamos auditoría contable. Para eso se contrataban empresas especializadas que dedicaban decenas de miles de horas hombre de personal calificado y que hacían reportes, que es el informe de los auditores externos, al comité. En todo caso, nunca se habló de esto, nunca se informó de esto, nunca se vio. Con respecto a si estos son prácticas normales o no, en las empresas en las que yo he sido y soy todavía en algunas pocas director, nunca lo he visto porque son empresas entre chico y medianas. Y normalmente estas son prácticas en empresas muy, muy grandes. En todo caso, yo no las he visto en las empresas chicas, medianas, comparados con Odebrecht. Recordemos que Odebrecht llegó a facturar, no sé, 40, 50 mil millones de dólares al año, entre el 20 y el 25% del PBI peruano. Pero entiendo por libros de texto que sí son prácticas normales. Aún así, repito, que ni en el... ¿En el sector construcción o en general? Señor Klimper. En general. Los he visto en contratos mineros. He averiguado a raíz y he visto que en contratos mineros, cuando hay una empresa que es la líder y que después se asocia a una de carácter pasivo, como podría ser, por ejemplo, en el caso de Quellaveco, una asociación entre Anglo American y Mitsubishi, ¿no? Entonces, pero en todo caso, eso no viene al caso porque, lo puedo decir con toda contundencia, ni en el comité de auditoría y procesos, ni en el directorio nunca se habló expresamente de este tipo de convenios, ni este tipo de contratos, nunca se exhibieron y ellos están a nivel de los consorcios y recién se han hecho públicos a raíz de las investigaciones de esta comisión. Presidente, la última pregunta porque veo que quieren hablar otras personas y tienen derecho además, por supuesto que sí. Y además el fujimorismo está nervioso, no sé por qué, presidenta, pero sigamos. La última pregunta. ¿Están nerviosos los fujimoristas? No sé por qué, presidenta. Adelante. Presidente, entonces, en el 2000, los riesgos adicionales, para terminar, son contingencias que se producen a lo largo del año. Riesgo adicional, ¿qué cosa es? Algo que se presenta hoy y que es una cosa eventual o inédita o inesperada y bueno, y después desaparece. ¿No? Es un riesgo que no es permanente necesariamente, ¿no? Entonces, ¿por qué, si son así, los riesgos son eventuales y que se presentan súbitamente, ¿por qué se pagaban anualmente o se deducían anualmente? ¿Por qué? ¿No había trimestralmente, no aparecían estos riesgos adicionales? Señor Klimper. Sí, gracias, señor presidente. No sé lo que son los riesgos adicionales, no sé cómo están definidos, nunca he participado en ninguna conversación formal o informal vinculados a ellos, nunca los he visto en un contrato, nunca los he visto en un informe, no sé cómo se pagan. Pero además se pagaban años después, algunos 2 o 3 años después, pero usted nunca vio nada de eso. Señor Klimper. Me hago responsable por los actos propios y por lo que se vio en las sesiones de directorios cuyas actas son públicas. Y también se hace responsable por lo que no vio. Por
por cualquier cosa que haya ocurrido a espaldas del directorio y si acaso ha constituido delito, no puedo hacerme responsable. Tiene la palabra la congresista Aramayo. Muchas gracias, presidente. Una interrupción me pide el congresista Salaver. Congresista Salaver. Gracias, congresista de Mayo, gracias, presidente. Muy breve nomás, presidente. Conocemos el histrionismo del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidente, yo no acepto esa palabra. Por favor, en aras de Que llevarlo... la retire, presidente. La retiro, Acá señor. Por favor, no vamos a permitir el diálogo, por favor. Esto no es una obra teatral. Esto no es una obra Con teatral. calma, congresista. Entonces, Por la favor, cambio- retire la palabra, se lo piden, por favor. La retiro sin ningún problema. Ok. Entonces la cambio por Se el superó estilo. el incidente, prosiga, por favor. El estilo del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, vemos que los nerviosos son otros. El estilo, sin embargo, solamente quería hacer notar que estamos aquí más de hora y media en esta sesión, señora presidenta, y hemos escuchado preguntas como, ¿usted sufraga en el Perú? ¿Por qué usted invirtió en reforestar y no invirtió en otros negocios su dinero? ¿Cuánto era su dieta? ¿Qué hizo en las AFPs? Y yo quiero hacer notar, presidenta, que al señor José Klimper, esta comisión lo ha invitado para que informe sobre su actuación en calidad de miembro del Comité de Auditoría y Procesos de la empresa Graña y Montero. Lo que él haga como empresario privado, si reforesta o no reforesta el país, yo creo que puede tener otro espacio para que se pueda tocar ese tema. Y creo que por respeto al invitado y por respeto también a las personas que siguen con interés esta comisión, se debería precisar y ahondar en los temas que le interesan, en los temas de investigación de esta comisión. Hora y media, presidenta, y ni una sola pregunta sobre el fondo de la materia. Muchas gracias. Gracias, congresista Salaverry. Con respecto a la afirmación que hace usted, realmente en esta comisión nosotros, por acuerdo de todos los integrantes, en realidad permitimos, siempre y cuando no se transgredan normas básicas o en todo caso aspectos básicos relacionados con la intimidad o que estén relacionados con temas que sean reservados, que se indague todo aquello que se considere pertinente, aporta a la investigación. Igualmente la participación es plural, está permitida la asistencia y participación de todos los congresistas que quieran apoyar. Es más, agradecemos que cada vez vengan un poco más porque en algunas ocasiones nos hemos quedado 1 o 2 congresistas trabajando. Así que mientras mantengamos el respeto debido y los invitados puedan colaborar con toda la información que consideren aporta a la investigación, vamos a continuar. Congresista García Belaúnde, terminó usted con... Presidente, yo voy a, por ahora, dejar de preguntar, en todo caso volver con algunas preguntas que pueden haber quedado más adelante. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Alejandra Aramayo. Gracias, presidenta. Yo solamente quiero hacer 2 precisiones. La primera, que me parece injusto que se nos ponga en el lado de la defensa cuando nuestra participación en la comisión ha sido reiterada. Vamos a empezar con nuestro invitado para tratar de poner algunas cosas en orden. Si usted pudiera decirnos, a través de la presidencia, ¿qué experiencia tiene en el ejercicio de su función? Yo tengo acá de que usted es ingeniero por la Universidad Nacional de Ingeniería. Quiero acreditar si es que usted tenía el perfil para haber sido convocado por la empresa Graña y Montero, por favor, a través de la presidencia. Sí. Señor Klimper. Inicié mis estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería en una época en que había una carrera que se llamaba Ingeniería Económica. No obstante, en el año 73, 74, la universidad entró en problemas políticos, recesos, y como tenía un convenio con la Universidad North Carolina State University en Carolina del Norte, en Estados Unidos, terminé allá. Mi título son 2 bachilleratos, un bachillerato en Economía, no en Ingeniería Económica, y un bachillerato en Administración de Empresas. Posteriormente regresé al Perú, me he desarrollado como director y fundando empresas nuevas en el sector agrícola, como director de empresas del grupo familiar. Posteriormente he sido convocado a distintos directorios totalmente externos a mí. Puedo mencionar, por ejemplo, Interbank,
Puedo mencionar Maestro, puedo mencionar Aeropuertos del Perú, Pisopac, lo que ahora es Coolbox, una muy buena cadena de tecnología, entre otras que se me puedan estar perdiendo, ¿no? Y en virtud de ello se me convoca, y en los negocios familiares teníamos empresas de importación, empresas de exportación. En el rubro salud teníamos Laboratorios Farmindustria, que lo vendimos en el año 2008 en la Bolsa de Valores de Lima, siendo el primer laboratorio del Perú. Teníamos en el sector perfumería, representábamos a importantes empresas como Max Factor, Elizabeth Arden, Elena Rubinstein. En esa época eran famosas, creo que hoy día ha cambiado. Teníamos una empresa de licores, es decir, tenía importación, exportación, comercio, distribución descentralizada. Teníamos empresas en Tacna, teníamos empresas en el Perú, depósitos en toda la República. Es decir, tenía una visión que yo me sentía cómodo y de lo contrario no hubiese aceptado el encargo que me comunicó el arquitecto José Graña Miró Quesada. Presidenta. Entonces, y ahí quería llegar, ¿no le llama la atención cuando lo convocan de la empresa Graña para que se haga cargo de... usted ingresa el año, si me pudiera precisar exactamente, por favor? En abril del 2006. ¿No le llama la atención a través de la presidencia que se le convoque porque usted tenía amplia experiencia y diversa en el sector privado? Se ha dicho por uno de los colegas que no era usual el procedimiento de que el presidente del directorio le convocara, pero yo he revisado el reglamento general interno de Graña y Montero y no hay un procedimiento. Al no haber un procedimiento, no es usual o deja de ser usual que el presidente del directorio lo invite por acuerdo de la junta del directorio, no es una invitación personal, a que usted fuera parte externa de la empresa. Entonces, quiero dejar esa precisión, señora presidenta. Acá no hay un procedimiento regular para una invitación o no. ¿No le llama la atención? ¿Y podría usted relatar de manera cronológica y ordenada cuál es, en el transcurso de estos 9 años, el ejercicio de funciones que usted tiene en Graña y cuál es la condición con que él ejerce, por favor? Sí. Yo me incorporo en el año 2006 y el directorio en su primera sesión me asigna al Comité de Recursos Humanos. Hablando de comités, quiero decir que todas las decisiones de las 25 sesiones del Comité de Auditoría y Procesos se tomaron por unanimidad. Siempre fuimos 3 miembros y siempre se tomaron por unanimidad. Participé en el Comité de Recursos Humanos, que quizás como título es muy fácil decirlo, pero en un momento en que el Perú crecía, conseguir 3.600 ingenieros capacitados que puedan trabajar con seguridad encima de 4.000 metros de altura. Debajo de Machu Picchu hay una central hidroeléctrica que se amplió, etcétera, etcétera, etcétera. Ver todo el tema de remuneraciones, el tema de fidelización, el tema de capacitación, el tema del flujo de la información, que la inteligencia de uno sea recurso del otro, etcétera. Eso es lo que hicimos 3 años entre el 2006 y el 2009. En el 2009 dejé el Comité de Recursos Humanos y me incorporé al Comité de Auditoría y Procesos, donde me mantuve hasta el 2015. Los otros 2 comités de la empresa, que es donde se decidían las inversiones, que es el Comité de Infraestructura y el Comité de Inversiones, nunca participé. Es decir, que usted no tomó parte de las decisiones del plan de inversiones de Graña en ningún momento mientras usted contribuyó como auditor externo en Graña y Montero. Como miembro del Comité de Auditoría y Procesos, que no es lo mismo que auditor, o sea, yo nunca fui auditor ni tuve relación laboral con Graña y Montero. Sí participé una vez que las decisiones llegaban al directorio. El hecho que el directorio se organice, como dice sus estatutos y expliqué antes, en una comisión ejecutiva, donde están los directores internos que tienen vínculo laboral con la empresa, en otras palabras, que van todos los días, que tienen oficina, que tienen secretaria, etc. O sea, que son los que gestionan la empresa. Esos son los directores internos. Y después estábamos los directores externos, unos independientes, otros no independientes. Entonces, el hecho que
era la comisión ejecutiva la que veía la marcha y la que gestionaba la empresa. Después las comisiones hacían un pretrabajo en cada una de las áreas de responsabilidad y eso se llevaba al directorio. Entonces, no puedo decir que no tomé parte, porque como director lo aprobé. Como miembro del directorio en estas 3 o 2 sesiones al año, sí tomé parte, pero en la ejecución, en la formulación de la propuesta al directorio, no tomé parte. No de las inversiones. ¿Usted ha viajado al Brasil para reunirse con alguno de los implicados en la materia que investiga esta comisión a través de la presidencia? No conozco a ninguno de los funcionarios de Odebrecht, de los que se están mencionando en la prensa. Nunca me he reunido ni con el señor Marcelo Odebrecht ni con los funcionarios peruanos. He viajado al Brasil, donde tengo un muy buen amigo de la infancia, el señor Jaco Feldman, que viene la próxima semana a Lima. Él tiene una casa en Sao Paulo y tiene una casa a 2 horas y media de Sao Paulo en Maresias. He viajado con mi esposa a visitarlo. Cada vez que he ido al Brasil, que deben haber sido 3 o 4, está en mi movimiento migratorio, ha sido exclusivamente para alojarme en la casa de Jaco y de ahí ir a la playa Maresias. Con respecto al señor Barata, y adelantándome a la pregunta, sí lo conozco. He estado una vez en una reunión colectiva con él, cuando ellos estaban promoviendo H2 Olmos, que es la urbanización agrícola, por llamarlo de alguna forma, producto de querer utilizar la obra hidráulica que se hizo de Olmos y que está pendiente de terminar los 2 saltos hidroeléctricos. Cuando ellos estaban promoviendo H2 Olmos, yo era presidente de una empresa agrícola, líder en ese momento en el Perú, sigue siendo líder, y entonces nos invitó a 6 personas a un almuerzo en el restaurante Fusión, que ya quebró, ahí en San Isidro. Yo no conocía a las otras 4 personas, porque eran gerentes de empresas, pero sí conocía a Fernando Sillones. Fernando Sillones era presidente de Información, una empresa de asesoría de información, y que nosotros somos suscriptores de él. Me senté junto a Fernando, nos hicieron la presentación, ellos querían que Agrocasa, nuestra empresa que yo presidía, invierta en H2 Olmos. Nos hicieron la presentación, yo hice algunas críticas técnicas al proyecto Olmos, que me las mantengo con respecto a la dotación de agua, y nunca más lo vi. Esa fue mi única relación de estar bajo un mismo techo con el señor Barata. Nunca he asistido a la embajada americana, a la embajada brasilera, nunca he asistido a ningún cóctel, nunca me he puesto una camiseta brasilera en algún cóctel o en alguna fiesta, ni con ningún club. Por lo demás, no tengo ningún vínculo más allá del amical producto de las 20, 30 reuniones de directorio que he tenido, ni con los señores Graña, ni con a quienes no niego como amigos, por supuesto, pero mi relación era estrictamente profesional. Yo no conozco la casa del arquitecto Graña, el arquitecto Graña no conoce mi casa. Yo no conozco la casa de Hernando Graña, el ingeniero Hernando Graña no conoce mi casa, y lo mismo con los demás funcionarios. No los estoy negando como amigos, porque no me parece leal, y he estado con ellos en 30, 40 reuniones en la empresa. Y me duele lo que está sucediendo. Pero mi relación con Graña y Montero era estrictamente profesional. Usted, gracias, presidenta. Usted, a diferencia de otros, entonces no se puso la camiseta, ni tomó caipiriña, ni participó de reuniones, ¿cómo se llamaban? ¿Feijoadas? Bueno, usted no participó de ellas. Me parece bien, porque si no hoy las preguntas hubiesen sido, imagínese usted, mucho más como otros, a diferencia de otros. ¿No? De otros. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la relación suya era una relación estrictamente profesional. Nos ha comentado usted de que participó a un número determinado de sesiones. Ya ha hecho más o menos un periodo de 3 sesiones durante el año, durante estos 9 años, y recibió por esta una dieta que no superaba en ninguno de los casos 8.000 soles por un monto que tiene que usted que precisar. Sin embargo, se ha revisado el reglamento general interno del directorio en el artículo 42, que tiene que ver con un conjunto de funciones.
Yo creo que es uno de los artículos, además, más ampulosos que tiene este reglamento. Dice, artículo 42 del Comité de Auditoría y Procesos. Pero ha hecho usted también una precisión importante respecto a los directores y la diferencia que había entre los niveles de directores. Y entiendo yo que esto debe tener una relación entre la calidad de directores y las funciones que tienen que cumplir en virtud a este artículo 42. ¿Podría a través de la presidencia decirnos, si sabe usted, cuántos directores internos tenía Graña, cuántos directores externos tenía y cuántos externos independientes tenía? Porque hablamos de un equipo para 50 y tantos mil trabajadores, para un monto de inversiones tan grande que operaba más en el sector privado, como usted nos ha contado, más que el sector público. Se necesitaba un aparato muy grande para dar cumplimiento a este artículo 42. Si pudiera darnos algunos detalles a través de la presidencia. Señor Gracias. Klimper. Sí, éramos 9 directores. Me parece, te estoy hablando de memoria, que eran 4 internos y 5 externos. Una vez conformado el directorio, el final del artículo 42 o 54, todos los directores éramos iguales. Es decir, en la conformación se definía, pero los roles, los derechos y funciones de todos eran iguales. La diferencia era que los directores internos conformaban la comisión ejecutiva, es decir, y tenían vínculo laboral con la empresa. Es decir, iban todos los días, tenían una oficina, tenían una secretaria, participaban de la gestión, de la negociación de contratos, de las reuniones, de la coordinación. Los directores externos no hacíamos eso, y menos los independientes, que por no tener acciones no participábamos de las juntas de accionistas. Bueno, Presidenta, yo quiero agradecer la participación del invitado y que algunos otros que lo hacen en condición de invitado deberían venir a esta comisión y no esperar que se les invite 6 veces, 7 veces. Y estamos a punto de paralizar el país para que vengan a participar de la Comisión Lavajato y no se animan a hacerlo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Damos la bienvenida al congresista Gino Costa Santolaya. Tiene el uso de la palabra el congresista Humberto Morales. Gracias, Presidenta. Saludar a los colegas y a nuestro invitado. Sí, efectivamente, se nota una predisposición de decir, porque hay que colaborar con esta investigación. Y ha dicho que usted es peruano, y eso es importante, porque este hecho de corrupción que ha generado el país es terrible para todos los peruanos honestos, y eso es importante dejarlo sentado. Quiero comenzar con algunas preguntas de rigor, porque es importante aclarar y frente a cámara es mejor decirlo. ¿En qué periodo de tiempo trabajó para Graña y Montero? Por su intervención, señora Presidenta, gracias por sus palabras, congresista. Soy peruano, nacido en el Perú, de padres peruanos nacidos en el Perú. Mis abuelos eran inmigrantes. Nunca laboré para Graña y Montero. El concepto de laborar significa dependencia. Yo fui miembro del directorio, es decir, nunca laboré para Graña y Montero, ni ninguna de sus subsidiarias. O sea, no recibía usted un salario más que una dieta por ser director. O sea, digamos. Es correcto, señor congresista. Okay. Sí, permítame un momento, congresista Morales. Señores periodistas, se les pide por favor guardar silencio a fin de mantener el orden en la sesión, o a quienes estén atrás, si no son los señores periodistas, les pido 1000 disculpas. Al desorden que hay atrás, por favor, evitarlo. Continúe, congresista Morales. Le agradezco. Muchas gracias, Presidenta. ¿Cómo accedió al directorio? ¿Cómo accedió al directorio, a ese alto puesto en Graña y Montero? En el mes de marzo del año 2006 recibí una llamada en mi oficina en la que el arquitecto José Graña Miro Quesada me invitaba a tomar un café a su oficina. Asistí y me conversó que venía la renovación del directorio y que las AFPs, que eran las principales accionistas de la empresa, habían propuesto mi nombre como director externo. Pregunté quiénes más eran directores, me leyó la nómina de directores, me sentí cómodo y acepté, y en la Junta de Accionistas del 30 de marzo fui nombrado representando a las AFPs. ¿En qué periodo, de qué año a qué año fue? ¿Del 30 de marzo de qué año? Esto fue el 30 de marzo del 2006 y me retiré o a fines de noviembre o a principios de diciembre del 2015.
antes de aceptar la candidatura a la vicepresidencia por Fuerza Popular, para que no haya una contaminación política en la empresa. Es importante señalar eso porque usted también es alto dirigente del partido Fuerza Popular, ¿correcto? ¿En qué periodo fue ese o continúa siendo hasta ahora? Yo me incorporé a Fuerza Popular en abril del 2014, no era partidario. Y en la siguiente elección del CEN obtuve el cargo de secretario de Relaciones Internacionales. Esto es en el 2014. Posteriormente, a principios del 2016, cuando yo ya no era director de Graña y Montero, renunció el subsecretario general de Fuerza Popular, con lo cual yo mantuve 2 cargos al mismo tiempo, como está registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, que era el cargo de secretario de Relaciones Internacionales y el cargo de subsecretario. Posteriormente, en mayo del 2016, en la vorágine de las elecciones, el secretario general de Fuerza Popular renunció 3 semanas antes de las elecciones y en mi calidad de subsecretario accedí al cargo de secretario general, el mismo que mantuve hasta el 15 de diciembre del año 2017 por vencimiento del periodo. El 15 de diciembre del año pasado, el Congreso del partido volvió a renovar los cargos ante la renuncia de 6 miembros del Comité Ejecutivo Nacional y me volvieron a dar la confianza, la generosa confianza, manteniéndome en el cargo de secretario general nacional, cargo que ostengo hasta el momento. Ok, pero de todas maneras usted era una persona muy cercana al partido y supongo que yo soy militante también y entiendo lo que significa militancia. Usted era muy cercano ideológicamente, doctrinariamente, porque usted ha sido además, y está en su hoja de vida que ha presentado, ha participado en las elecciones del año 95, ¿no? Y por cambio 99 a mayoría, a ser regidor provincial. O sea, usted estaba muy cerca al partido de esa época. Digamos, no era un militante inscrito, porque usted dice que el 2014... ¿no es cierto? Pero era un simpatizante, un activista del partido, ¿correcto? ¿Es así? Con el debido respeto y por su intermedio, señora presidenta, no es así. Porque en las elecciones del año 95 que participé y que fue electo el doctor Andrade Carmona, que en paz descanse, son elecciones municipales, que para mí es un tema vecinal, no es un tema político. En ese tiempo a mí la verdad que no me interesaba la política. Recién es en el 2014 que me incorporo y con un compromiso político. En el año 95, al que usted hace referencia, fui electo regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la lista que perdió, y repito, no era un tema político y no se veían temas políticos, sino que se veían temas municipales vecinales. Ok, en todo caso tenemos conceptos de política totalmente diferentes, ¿no? Pero... bueno, vale, está muy bien, pero no se puede negar que usted participó por cambio 99 a mayoría, no con el señor Andrade, porque acá en su hoja de vida dice eso, ¿no? Y que sale precisamente del Jurado Nacional. El Jurado Nacional informa de que usted fue con una mayoría. Ok, lo que quiero dejar sentado, presidente, aquí es que durante ese periodo, digamos, que usted estuvo cerca o participa del... ocurre una serie de cosas y esa serie de cosas es precisamente la corrupción, que estaba usted en Graña y Montero y que al mismo tiempo era simplemente activista Fuerza Popular. Y le digo por qué viene esta acotación. Durante estos últimos días que ha habido una hecatombe en el país y gran parte de sus representados también se encuentran presos, una correligionaria suya habló de que, me refiero a la congresista Úrsula Letona, que hizo una declaración pública, ¿no?, con una periodista, Milor Leiva, y en ella dice, lo voy a leer textualmente, ¿ok? Y luego viene la pregunta, por supuesto. Dice, lo que entiendo es que había la intención de reunirse con Keiko, refiriéndose a Marcelo Odebrecht, y el ofrecimiento que querían incrementarlo. Decían, oye, Marcelo quiere reunirse contigo, está dispuesto a darte 2 millones para tu campaña. Lo dijo eso a la periodista Ley. Además, añade, lo que he dicho, dice el señor Odebrecht en la declaración de Brasil, donde estuvieron los 2 abogados de Keiko, es que nunca, seguramente habrá estado el señor, es que nunca se concretó la posibilidad de la reunión, ni de aumentar 500. O sea, quiere decir
Cuando dice ni de aumentar 500, quiere decir que antes ya se había dado, ¿no? O sea, eso es lo que se dice. No hubo tal condición de fuerza popular, nunca logró concretarse, fue una mera intención. Muy bien, esa es la declaración y obviamente sí, cada uno se hace dueño de sus palabras, ¿no es cierto? Eso es seguramente, ¿no? Pero lo que sí quiero decirle es que era la época en que usted estaba muy cerca. ¿Usted conoció de alguna reunión que hubo o acercamiento entre alguna de esas empresas y su partido? Señor Klimper. Sí, creo que hay una confusión. Repito que participé como candidato en la lista del ingeniero Yoshiyama, que ganó el alcalde, que en paz descanse, Andrade Carmona.